Este año nos presentamos en el Congreso de, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es La que se Lix. llamaba, César? Sí, El de la Lex. Sí. la Lix. Ujú. Y presentamos allí, bueno, como una síntesis de lo que habíamos trabajado el año pasado, y la verdad que la temática resonó bastante bien, fundamentalmente porque el enfoque situado dentro del terreno de los estudios de las ciencias sociales y la comunicación era algo novedoso como tal. Estas discusiones en relación a la innovación, el concepto de desarrollo, este, digamos, aspectos de cómo mirar los vínculos de la universidad con otros sectores, claramente no están trabajados ni muy enfocados desde el punto de vista de las carreras de comunicación y de las ciencias sociales. Entonces, bueno, como siempre decimos, hay una matriz básicamente que tiene mayor relación, que es la matriz más tecnoproductiva y demás, donde resuena claramente toda esta temática y es reconocida como parte de las cuestiones a discutir eh, permanentemente, y de hecho los conceptos o la renovación de la conceptualización en torno a la innovación y demás, tiene que ver con esta búsqueda de discusión de, digamos, esta matriz del paradigma básicamente tecnoproductivo. Entonces, la verdad que fue muy interesante porque estábamos dentro de un grupo absolutamente interdisciplinario, teníamos de todo dentro del grupo, muy interesante porque teníamos eh, equipos de trabajo de Brasil, de México y demás, y bueno, a los mexicanos les encantó, este, más allá de algunas estrellas que estaban dentro del equipo también. De hecho, nosotros nos presentamos en un grupo donde el eje era la universidad, no eran las cuestiones de Ujú. innovación, porque claramente buena parte de todo lo que se presentaba en relación a la innovación claramente tenía que ver con estas dimensiones más economicistas o tecnoproductivas, y nos presentamos en uno de los grupos que era de la universidad, porque el enfoque que le habíamos dado tenía más que ver con esta mirada de este tipo de investigaciones desde una facultad de comunicación y la relación con este, otros sectores productivos. Y la verdad que fue muy bueno. Eh, en general, creo que a pesar de que todos presentaban casos, eh, nosotros teníamos una parte de exploración más teórica, y después de todo lo que se había abordado, hicimos como una lectura de todas las dimensiones que se habían abordado en cada uno de los artículos que habíamos presentado para el libro, este, marcando, digamos, como una agenda abierta también para este tipo de estudios, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que fue una experiencia buena, y la recepción dentro de grupos que nada que ver en general, eh, bastante audible la presentación del tema y la posibilidad de, digamos, como de diálogo, de resonancia de algunas cuestiones, y la necesidad claramente de, bueno, darle una, digamos, como mayor lugar a estas discusiones desde nuestro campo. Así que bueno, la verdad que fue una linda Sí, y experiencia, a además pesar fue de una que linda no teníamos experiencia y además que, no, y además que había popes, como este brasilero que no me acuerdo el nombre, Claudia, que el que era como había que sido, estábamos frente a sí, ¿cómo se llama? El que fue este, el secretario de Ciencia y Tecnología de Brasil durante el gobierno de Lula, ahora no me acuerdo, Dañino. claro, no me, ajá,
que estaba, eh, era así, que él, era, él era faltaba, el que abría, sí, el que cerraba, el que moderaba, y encima yo estaba inhibido, que me había sentido horrible, como un vendedor de la salada por lo del Cipeco, mostrando nuestro libro así que cómprenlo ya, se agota en las librerías. ¿Y qué hace el brasilero? Peló 3 libros, o sea que, digo, yo me sentí horrible en lo del Cipeco y el brasilero, y dice, si vos sé que, no sé qué, acá está el libro número 1, y si vos sé que, acá mi libro número 2, no, bueno, era, viste, la salada de Sao Paulo, o sea, paremos un poco. Bueno, para no demorarnos mucho entonces, si les parece, yo quisiera no terminar la reunión, sí, pero por una cuestión, nada, de mostrarles este corcho que les conté, para ver qué opinan, y bueno, y discutimos, me parece, sobre la base de esto, y este, así, de paso tomo nota de sus comentarios que siempre me parecen, la verdad, clarificadores y orientadores. Bueno, yo lo que les estoy mostrando es como una hoja de ruta de mi tarea, ¿no? Pero en función de lo que habíamos acordado, que íbamos a trabajar fundamentalmente en la cuestión de la ley de economía del conocimiento, fui como guardando estos meses, a medida que iban saliendo en Google News, me iban llegando algunas noticias, fui como separando las que me servían a mí, la verdad, para adentrarme y entender bien de qué se trataba este, este artefacto, que es la ley de economía y conocimiento, y bueno, ya fui separando algunos artículos como para ir componiendo una primera parte del texto que tiene que ver con, bueno, cómo surge la ley, cuál es la historia. Yo recién me entero que esto viene de una ley del 2004 que tenía que ver con, de la época de La Baña, con el desarrollo de software, después tuvo 2 o 3 modificaciones, algunos textos que hablan sobre todas las dificultades y discusiones que hubo alrededor de la posibilidad de la reglamentación. Algo que me pareció interesante, para no aburrirlo, pero bueno, hay una serie de artículos que hablan de los beneficios que tiene la ley en términos de, y acá me parece que entra algo que es una variable interesante para pensar este artefacto normativo, que es el rol de la AFIP, obviamente, donde se hace tanto hincapié, además en la ley, sobre la cuestión de beneficios fiscales, sobre determinado tipo de empresas, desarrollos, etcétera, y que, bueno, de acuerdo a unos artículos que estuve viendo después, sobre todo estos que ven acá, de La Nación, Infobae, los cambios y algunas críticas, mucho tiene que ver con sectores que lo que le cuestionan es que sobre la última modificación que se hizo sobre la de, creo que el del 2018, lo que cuestionan algunos de los desarrolladores de las áreas que promueve la ley, biotecnología, energía, software, etcétera, etcétera, pero incluso una cosa que me llamó la atención, producción audiovisual, está entre los ejes de la ley. Una de las cosas les decía que estaban muy cuestionadas era que se ha hecho como para los beneficios fiscales hay que tener determinadas condiciones, y hay algo ahí que es interesante porque resulta que si vos tenés un desarrollo en alguna de estas líneas de trabajo, resulta que podés descargar ganancias, pero cuando recibís el subsidio del beneficio, resulta que ese subsidio te aumenta la base imponible de ganancia, entonces lo que el Estado te da después lo tenés que descargar como ganancia. Entonces está generando ahí un problema con los que son, digamos, desarrolladores potentes de, sea software, producción audiovisual, etcétera, y bueno, y en eso quedé. Ahora bien, dicho esta primera parte, resulta que como segunda parte yo estaba encarando para otro lado, les soy honesto, estaba retomando algunos textos de Beatriz Arlo, que me parecía interesante. Había pensado primero si yo no hacía una lectura en clave de ficción de la ley, para ver cuáles eran algo así como los imaginarios de innovación social que podían, digamos, estar ahí entre líneas sobre el texto, y resulta que, nada, acomodando la biblioteca, me encuentro que tenía un libro de los años 80, que es el que están viendo ahí, que se llama Hacia un nuevo orden estatal de América Latina, innovación cultural y actores socioculturales, que es de Claxo. Y bueno, una vez más, uno cae en nuestro querido gran maestro Toto,
porque no me acordaba que adentro de ese libro, que es una investigación que el equipo Toto publica en el año 88, estaba un proyecto que se llama, como ven ahí, Innovación de la Política Cultural en la Argentina. Cuando leo ese proyecto, ¿qué me ocurrió? Me fui de lo que les comentaba de hacerlo, porque tanto ley de economía del conocimiento, etcétera, etcétera, a mí me pasó personalmente, no sé si por ahí les ocurre a ustedes, que siento que me voy de eje y que la problemática nuestra tiene que ver con la innovación social. Entonces, releer el texto de Toto, a mí como que me reubicó sobre qué dimensiones de la innovación son, digamos, donde nosotros tenemos mejor puesta la mirada, y precisamente el trabajo de este informe, lo que aborda, espero que sentí un clic, sí, ahí voy, Marta, querida. Y lo que vi en ese sentido era, entonces, que el proyecto de Toto estaba armado alrededor de 4 ejes: el lenguaje político, el sistema educativo formal, las políticas culturales y la industria cultural, en la cual para el año 88 le asignan un rol sustantivo a la industria del libro. Medio que en una síntesis para compartirles con ustedes, es muy interesante ver que estamos en lo mismo hace 40 años, en términos de innovaciones sociales. Obviamente el contexto en el cual el equipo de Toto hace esta investigación sobre innovación social y cultura política tenía que ver con los primeros años de democracia, y de hecho es muy interesante porque al momento en que Toto escribe el informe general, anuncia que en mayo del 89 vienen elecciones, con lo cual, claro, ahora leído en el tiempo, uno dice, por Dios, Toto, si hubiese sabido la que se venía. Uno de los hechos que destaca como hitos de la innovación social en la Argentina en esos primeros años de democracia son del listado que pasa en limpio, donde fundamentalmente Toto los recupera a partir del diálogo, de un diálogo, o en todo caso, de una relación dialógica polarizada entre los ejes democracia y modernidad, como un eje estructurante de la Argentina en términos de su cultura política, y dentro de ese eje, los hechos que él recupera en estos primeros años, como les decía, de democracia, en términos de innovaciones sociales, tenían que ver con la discusión de un nuevo modelo educativo, una nueva ley de radiodifusión, el referéndum del Beagle, el juicio a las juntas, el divorcio vincular y la patria potestad, que él lo vincula incluso a lo que puse más abajo, que tiene que ver con, digamos, algo que sale a flote, digamos, con mucha potencia para la época, que es el discurso del feminismo, y algunas cuestiones interesantes sobre lo que él, me gusta cómo lo define, como lenguajes defensivos. Él habla de los lenguajes defensivos como los fantasmas autoritarios que todavía persistieron en los primeros años de democracia, y en estos lenguajes defensivos, que serían algo así como nuevas formas que aún no han encontrado una institucionalidad en términos de innovación social, las experiencias de teatro abierto y el rock nacional. Por otra parte, ya específicamente hablando ya de lo que es la cultura política, por eso los separé estos 3 ítems, quienes, los tengo de amigos en Facebook y en Instagram, vieron que no pude evitar hacer esta cita, donde en términos de la cultura política Toto habla de, cómo hay un rasgo faccioso en los diferentes sectores políticos de la Argentina, que la única capacidad que tienen es vetarse entre sí, pero nunca, digamos, poder resolver las cuestiones de crisis fundamentalmente atravesadas ya en esos años de, como decía, fundamentalmente de cuestiones económicas. Y una cosa que me parece que todavía es muy resuena aún hoy en la Argentina es que en términos sociales o socioculturales, que la valoración que se hace de la cultura política está constreñida al estudio de los discursos de los enunciadores y no tanto a prácticas democratizantes que tendrían que responder a otras preguntas, digamos, ¿no? Bueno, acá están las 4 tesis que recupero de ese texto. La primera es que las innovaciones sociales han obrado como estímulo de nuevas prácticas que alientan cambios democratizantes en la cultura.
La segunda, que las innovaciones culturales explícitas se definen en relación con esto que les comentaba, de los polos del diálogo democracia-modernidad. La tercera, que hablar de innovaciones de cultura política es algo que es solamente posible post factum, aunque esto no descarte, como dice Toto, una posibilidad de ejercicio de docencia. Y la última, que, bueno, siempre brillante, dice Toto, si la cultura política no se agota en los lenguajes que le enuncian, la cultura política de un momento determinado es reconocida por los lenguajes que produce. Y esto me remite a lo que ya les voy a contar. Ahí, digamos, me orientó sobre algunas preguntas que vuelven sobre la primera parte. ¿Qué es este artefacto jurídico de la Ley de Economía del Conocimiento? Entonces, habría una tercera parte donde me hago algunas preguntas, como cuáles son hoy las innovaciones sociales motor de transformaciones democratizantes que consoliden un espacio de reconocimiento entre sus habitantes, que haga compatible la tolerancia y la solidaridad. En este sentido, yo acuerdo que aún persisten en la Argentina algunos de estos fantasmas, ¿no? De autoritarismo, que como bien dice Toto, o son expresados de alguna manera, o muchas veces tampoco quieren ser escuchados. La otra pregunta es si estos polos de democracia de modernidad siguen siendo los estructurantes de la cultura política, que digamos que sirven de base a las innovaciones sociales contemporáneas. Y la última es qué metáforas describen hoy el orden social vigente o hegemónico, desde el cual pensar las innovaciones sociales posibles o actuales. Cuando digo actuales lo digo en el doble sentido de contemporáneas, pero actuales en el sentido de en acción, ¿no? Y esta última pregunta me lleva a una cuarta parte que ya empieza a acercarse a una especie de hipótesis, y es que efectivamente Fukuyama, como pongo ahí, Fukuyama tuvo razón, indudablemente a fines de los 80, en la línea, digamos, siguiendo el razonamiento de Toto, ese polo democracia-modernidad fue el que encontró su fin, y empezó a gestarse desde distintos lugares una nueva metáfora del orden social que ya no tenía que ver con, si ustedes quieren, esa metáfora que duró casi 100 años, esa metáfora marxista, casi diría arquitectónico-ingenieril de la estructura, para pasar a la metáfora de la burbuja, de la cual escuchamos mucho hoy, pero que aparentemente no tiene nada de nuevo. Recordé entonces el caso de, bueno, hay gente muy joven que no sabe esto, seguramente los que tienen algunos años sí se van a acordar lo que voy a comentar, pero hubo un hecho muy sonado en el campo de la ciencia de Estados Unidos a fines de los 70 y principios de los 80, que fue el caso de David Vetter, que era el niño de la burbuja. Todavía no eran las épocas de los reality shows, ni mucho menos, pero los que tenemos algunos años sí podemos recordar, estoy seguro, que el caso del niño de la burbuja, sobre todo su último año, que él, pobrecito, fallece en el año 84, tenía 12 años, bueno, fallece porque lo sacan de la burbuja. Ya, parece humor negro, pero es así. Él tenía un síndrome de cuestiones defensivas, y cuando quieren extraerlo de la burbuja para hacerle un trasplante de médula, fallece. Y hay incluso otras anotaciones, como que el caso era muy sonado, porque prácticamente todavía no era la época, estábamos muy lejos de los reality shows, y sin embargo los noticieros prácticamente seguían el día a día del caso del niño de la burbuja, que además, para los que éramos preadolescentes, tenía algo de esta potencia del imaginario técnico-científico futurista, en la línea, digo, de la ciencia como trayéndonos el futuro al hoy, esto de el futuro ya está aquí, y que tenía que ver con que en paralelo habíamos visto E.T. el extraterrestre. Entonces confundíamos el caso, me acuerdo, de toda la estética que había del noticiero, del niño de la burbuja, con escenas de la película de E.T., porque de hecho a E.T. lo aíslan en una burbuja para poderlo retirar del... Había una mezcla de ciencia ficción y futurismo, pero donde ya aparecía esta cuestión, digo, de empezar a mencionar algunas cosas con metáfora de las burbujas. Luego yo hago un punteo de otras burbujas, burbujas temporales, como por ejemplo la que plantea Igarza,
y esto que no salga por favor en la desgrabación, me ha dado una bronca. Todos los libros de Garza están agotados, chicas. Bien, sigo. No porque me dé pena no encontrarlos, sino que me da pena que se agoten libros de Garza. Fuera de eso, hay burbujas temporales. También podríamos hablar de burbujas espaciales que las trabajaron también Maritel Svampa y Esther Díaz con los análisis de los vínculos entre villas y countries, y los casos específicos del caso de Córdoba, por ejemplo, con este modelo, como pongo ahí, como una ayuda a memoria, que es algo de, como les pongo acá, espérenme que ya lo diga, algo como tecno-urbanístico, digamos, que es lo de los barrios ciudad, pero también el caso de la Villa 31, acá está, el tecno-urbanismo de la Villa 31 en Buenos Aires, los barrios ciudad en el caso de Córdoba. Hay burbujas socioculturales identitarias, como el caso de los colectivos. Yo sostengo, a partir de todo lo que les vengo comentando, que el significante colectivo en realidad tiene una carga burbujeante, digo, en el sentido de hay una amenaza que está por fuera, ambas partes somos visibles, pero me parece que el uso que está operando del sentido de lo colectivo, LGBTQ, indígenas, feminismo, ecologistas, artistas, de distintas ramas, creo que ese significante está operando en realidad en la línea de la metáfora de la burbuja. Y por último, la que nos toca hoy, que creo que es la más reciente, que para la gestión de la pandemia no hubo mejor idea que abordar determinadas problemáticas o determinados aspectos de la biopolítica nuevamente desde la metáfora de la burbuja. Burbujas sociales, burbujas familiares, etc. Tarea 5, y con esto termino, no los aburro más. Una vez que más o menos he pensado todo esto, ¿qué me queda como tarea? Pensar esto de la innovación social, pero el marco de un orden social de burbujas, y cuál es la relación con la ley de economía del conocimiento, pero ahora como síntoma. Eso es lo que me queda como tarea para desarrollar. Y en esto, les cuento que ayer me lo devoré en una tarde, quedé fascinado, seguramente más de uno de ustedes lo conocía, yo no, pero este coreano, Byung-Chul Han, Lo acabo de ir a que buscar porque me hiciste acordar a él. por favor, Yu Song Han, Me sí, lo hiciste leo. acordar, sí. por Él no habla Dios, de burbuja, habla de cápsulas, que es también, habla, es algo parecido. pero además que hay algo que me parece que, estamos hablando de algo del 2010, pero algo que me pareció muy interesante para ponerlo a discutir o a pensar, es si en realidad, digo, la gráfica, digo, la metáfora es la burbuja, pero lo que me pareció muy interesante de este coreano, que ya en el 2010, él en realidad lo que está pensando es el paradigma de lo inmunológico, ¿no? Me parece, acá está. Entonces esta es mi pregunta, ¿no será que en realidad vamos del fin del paradigma democrático moderno hacia el modelo inmunológico del que ya en el 2010 estaba hablando Byung-Chul Han? Vuelvo, cierre del informe sería cuál es el estatuto entonces de la ley de economía del conocimiento en un orden social que estaría estructurado bajo este nuevo paradigma, y en ese marco qué tipo de calibre o de posibilidades de innovación sociales a la usanza de las que comentaba Toto serían hoy posible y cuáles no. Bueno, eso es más o menos lo que les quería compartir y nada, no sé qué opinan. Bueno, Marta que le dio la mano hace rato, pobre. En realidad yo quería hacer una pregunta mientras estabas hablando y estaba tratando de ver en tu exposición dónde se ubicaba. Como que yo veo muy problemático el uso de la palabra conocimiento en la ley de economía del conocimiento y, o sea, yo les cuento, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología había una dirección de innovación, había programas de innovación tecnológica, una dirección de innovación tecnológica y otra ocupada la innovación social. Ya no existe más la palabra innovación en el ámbito jerárquico de la estructura. Hay una Secretaría de Nuevas Tecnologías
y hay debajo una dirección de economía del conocimiento que tiene una persona, no sé si tiene 28 años al frente de... Entonces, yo estaba tratando de ver, porque no sé cómo vincular que me parece un problema desde las ciencias sociales, acotar. Yo conozco la economía del conocimiento porque yo estuve trabajando en la base de datos de las empresas que realizan economía del conocimiento y cuáles entran y cuáles no entran y cómo se sacan de los códigos de AFIP. O sea, una barbaridad en realidad, porque es imposible. La selección que se hace en realidad es una selección política y no es una selección. No hay empresa que tenga, su constancia sea la innovación. Hay empresas que de vez en cuando hacen innovación. Entonces, y después viven de las innovaciones o las compran hechas, digamos, pero no sé cómo realmente, cómo sustentar teóricamente ese problema, que se está aceptando. Antes, digamos, tenían otro espacio, la cultura, los otros ministerios, desarrollo social. Ahora se habla de economía y conocimiento, y el conocimiento, el único significado que tiene es en cuanto a valor. Está asociado a la palabra valor, y es la generación del agregado de valor que te facilita la innovación. Yo no tengo idea, César, cómo lo ubicás en ese esquema teórico. De ahí que te quería preguntar bien temprano que si lo habías pensado, si lo podías ubicar en algún lado. No, no y no. Me parece que O sea, ahí, no lo he pensado, justamente Okay. por esa charla, ¿no? Por eso estas charlas tan buenas, porque yo no quiero hablar ya más, pero está bueno, ya no, pero tomé está nota, bueno lo que Marta. dice Marta, porque me parece que hay una línea de discusión que era, yo no lo había agarrado por el lado que lo ha planteado César, pero sí me preocupaba. Como ustedes ya saben, yo soy la chica de las agendas, porque para mí el mapa primero se constituye a partir de agendas. Hay que identificar quiénes son los actores y los agentes de todas estas ideas. Y a mí me parece que hay una línea de trabajo teórica vinculada a toda la discusión sobre sociedad del conocimiento, es decir, cuando estos conceptos de sociedad de la información y sociedad del conocimiento empiezan como a confundirse y a fusionarse. Estamos hablando años 90 más o menos, y finalmente frente al concepto de información se impone una línea sobre que es la sociedad del conocimiento. Me parece que allí hay un rastreo teórico posible para analizar qué pasó con un poco con estas tradiciones que venían discutiendo, digo, Castells y demás, que venían discutiendo en términos de la noción de sociedad de la información, y las que vienen discutiendo en base a la noción de sociedad del conocimiento, y donde finalmente el problema es el sentido del conocimiento, que es conocimiento. O sea, por un lado, la sociedad que venía siendo pensada como sociedad de la información en estos referentes como Castell y demás, años 80, 70, y el predominio de la idea de red. César habla de las burbujas, pero no nos olvidemos que todos estos autores están planteando ya la noción de red para pensar en esta constitución o el funcionamiento de este nuevo esquema societario y de este nuevo paradigma. César está definiendo un esquema de funcionamiento de la burbuja, y el funcionamiento de la burbuja no tiene necesariamente conexión. La red todavía persiste, en la estructura de red persiste la idea necesaria de la conexión.
y eso es lo que le da también sentido a la idea de información, de alguna forma. ¿Está? Digo, me parece que esto. Y la sociedad del conocimiento, la noción de sociedad del conocimiento y las discusiones detrás de la sociedad del conocimiento, ahí me parece que el pasaje de la información al conocimiento y la relación de conocimiento y valor, este es el punto crítico, porque la ley termina cuajando en la expresión economía del conocimiento. Es decir, le pone el moño. Es decir, cómo el capitalismo, ¿dónde lo ves al capitalismo finalmente transformándose en una dimensión que tiene que ver con un intangible finalmente? El dinero fue una forma de intangible. El conocimiento hoy adquiere un nivel, diríamos, de abstracción que todavía no ha logrado en extremo convertirse en la abstracción total como es el dinero, pero en sí mismo ya está en ciernes esta idea. Yo creo que ahí hay un punto crítico. Lo digo como hipótesis, porque lo estaba como trabajando, pensando, sobre todo a través del trabajo de Simmel sobre el dinero y sobre cómo se había construido el dinero como un valor de abstracción de nuestras sociedades. Entonces, yo pensaba en eso, pensaba en el conocimiento vinculado a una nueva forma de esa abstracción, está en nuestras sociedades, y con lo cual, digamos, nos vuelve a poner en una situación de, bueno, todo esto claramente de, bueno, qué nuevas desigualdades se van tejiendo a partir de esta noción misma de economía del conocimiento. Siempre a mí me llama la atención de lo que suele aparecer como lo más celebrado, de alguna manera está cuajando la nueva matriz del modelo de explotación social. Digo, claramente me parece que lo más celebratorio, cuando empieza a emerger, de alguna manera tiene que ver con una nueva matriz de la estructuración del sistema de explotación en general. Y digo, no lo pongo ya en el sentido del viejo marxismo ni nada por el estilo. Digo en el sentido de que hay que asumir en algún punto que la matriz capitalista claramente es que tiene un alto sentido de estructuración de los imaginarios, donde es posible convivir con metáforas red, metáforas burbujas, para poder pensar, digamos, las nuevas condiciones de vida social en el corto plazo. Digo, me parece que esto tiene que ver, toda esta crisis además tiene que ver con muchas de estas cuestiones. No sé, me parece que hay una línea teórica ahí para rastrear. En lo que decía Marta de Central, ¿no? Es decir, pensar esto que de alguna manera parecería incompatible, economía y conocimiento, y por otro lado el artefacto jurídico. Digo, eso me parece ahí como por lo menos una línea para pensarlo. A mí me volvió a hacer leer estas viejas discusiones 70, 80, 90, donde la cuestión de la información era como el dominio y después el desplazamiento hacia la idea de una sociedad del conocimiento, ¿no? Es como ahí encontré una zona de recuperar ciertas lecturas también. Yo no tengo posibilidad de leer el chat, pero... Le escribí a Andrés porque como por el artículo que hizo Andrés en la publicación, además, ¿no? Otro tema que la provincia de Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando en el plan Córdoba 2020 porque el gobierno nacional le pidió. Yo creo que ese tema le calza a Andrés no, le quería comentar antes de olvidarme, perdón. Perdón,
¿El plan 2020 o el 30? 2030 es, ¿no? Ya, me tengo que fijar. Ahora están trabajando en eso. El Ciencia de la Nación. La provincia está trabajando a pedido de la Nación, así que calculo que le han pedido a todas las provincias. Ajá, sí, sí, sí. Yo sé que están trabajando el Ministerio de Ciencia de la Nación en el plan 2030 de Ciencia y Tecnología. Si ustedes quieren, no sé, porque hay, a mí las lecturas que dijo Claudia hacer me parece fundamental, digamos, poder tener una estructura teórica para analizarlo. Pero si quieren lo invitamos a una conversación al secretario de articulación del ministerio que está trabajando en eso, si les interesa, para tener una conversación, para ver cuáles son los temas que están hablando como Plan de Córdoba. He visto un informe preliminar y es productivo, ¿no?